¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos nuevamente. Estamos en otro Diálogos con el Mundo. Hoy, por supuesto, con un invitado muy especial. Él es Jesús Calderón Pérez, coordinador del Plano, Planificación de Urgencias y Gestión de Crisis de la ciudad de Mont, Bélgica, agente especial encargado de la gestión de la crisis y la planificación de emergencias y miembro de la Comisión de Seguridad Comunal, de la que es vicepresidente y actúa como asesor especial en esta materia con el alcalde de la ciudad de Mont, en temas relacionados con medidas que se deben tomar durante manifestaciones, festividades y eventos que reúnen un número importante de personas en la región de Mont, e igualmente en situaciones de catástrofes naturales que se dan, por ejemplo, en la región. Él cuenta con una certificación de formación del Centro Provincial Interdisciplinario de Gestión de Crisis de NEO, de la que es secretario general. Es politólogo de la Universidad Católica de Lovaina, con maestría en Relaciones Internacionales también de esta universidad. Qué gusto saludarlo, Juan. Bienvenido a este programa Diálogos con el Mundo. Hola, buenos días, Alfredo. Buenas tardes en Colombia. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto también estar y participar en este lindo programa. Bueno, Juan, pues de verdad que quiero decirles a todas las personas que nos escuchan que Bélgica pues es un país muy interesante. Hay algo que nos critican a veces nosotros los colombianos, dicen, mire, ustedes son los principales productores de café, ustedes producen cacao, pero resulta que hay ciudades que son países que son mucho más pequeños que Colombia. Bélgica es un país que tiene 35.000 kilómetros cuadrados, nosotros tenemos 1.100.000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, Bélgica es uno de los principales productores, por ejemplo, de chocolate. No tienen una mata de chocolate, sin embargo son los principales productores de cacao, pero son los principales productores de chocolate y pues obviamente son una cultura muy desarrollada, con excelentes oportunidades, con una población superior a los 10 millones de habitantes. Y hoy pues vamos a hablar de un territorio en especial que es la ciudad de Mont. Es una ciudad pequeña de 93.000 habitantes, alrededor de 95.000 habitantes, y pues nuestro protagonista de hoy es nada menos y nada más que el homólogo de lo que podríamos decir en la ciudad de Neiva, en el departamento del Huila, el director del tema de gestión del riesgo. Bueno, Juan, pues muy interesante. Muchas gracias de antemano por estar en este espacio. Quisiéramos comenzar preguntándole cómo es que usted termina en Bélgica, pues obviamente en calidad de un ciudadano de Neiva, colombiano. ¿Cómo es que termina usted con esa decisión en Bélgica? ¿Cómo fue su proceso de formación? ¿Cuáles fueron como las primeras reacciones? Porque pues obviamente el choque cultural tiene que ser bien difícil, tanto con el tema del idioma, como también en las prácticas ciudadanas, culturales, cívicas, que pues no son muy características de nuestra cultura. Bueno, Alfredo, pues, ¿qué te cuento? ¿Cómo llegué a Bélgica por una historia de amor, pues, pero precisamente no la mía, sino la de mi madre, quien en unas vacaciones en España encontró su marido, que es belga, en la época era un policía belga. Y de la noche a la mañana, pues mi madre me dice, encontró a alguien y pues nos vamos para Bélgica. Fue una decisión difícil de tomar porque pues cuando yo vine a Bélgica yo tenía 20 años, es decir, ya tenía una base social en Colombia, estaba terminando mis estudios, tenía un proyecto de universidad, pero pues se presentó esta linda oportunidad. Yo llegué a mis 20 años a Bélgica, a la ciudad de Mons precisamente, sin hablar una sola palabra en francés. Fue para mí un choque cultural bastante brusco. Además que llegué en pleno invierno. Bélgica llevaba más de 25 años sin un invierno tan frío como el del 2010, cuando yo llegué. Yo llegué, estamos ya a menos 10 grados. Entonces imagínate, pasé una temperatura de Neiva de unos 30-35 grados media a una ciudad que me recibió con menos 10 grados. Entonces, los primeros días, no voy a mentirte, fueron bastante difíciles.
Como tú decías, Bélgica es un país pequeño, pero con bastante riqueza. Bastante riqueza, no solo el chocolate, para decir, a los colombianos les va a encantar. Bélgica también es el primer país productor de cerveza del mundo. Normalmente en Colombia pensamos que es Alemania, pero Alemania tiene su gran festival, que es el Oberbayer, que es el gran festival de cerveza, por eso es conocido por la cerveza, pero sin embargo el mayor productor del mundo de cerveza es Bélgica. En Bélgica te vas a encontrar más de 1500 tipos de cervezas. Bien, sí, sí, te estamos escuchando, Juan. Okay. Y pues bueno, el choque cultural que te decía es bastante difícil. Pues obviamente uno en Colombia está acostumbrado a, como decir, a sus amigos, al calor humano. El calor humano de las personas. Eso no quiere decir que el belga sea frío, como algunas veces nos dejamos guiar por los estereotipos, pero pues no es la misma manera de reaccionar de como nosotros los colombianos somos. ¿Ah? Eh, Tengo mi jefe que ha ido a Colombia el último mes y se ha dado cuenta como el belga es que es amable y pues nosotros somos ya muy abiertos, muy del sur, como dicen ellos. Entonces al principio fue bastante duro. Cuando yo llegué comencé a estudiar medicina, pero por cosas de la vida entré a la Universidad Católica de Lovaina a hacer ciencias políticas. Sí, ¿Me escuchas? Perdón, tengo un problema con internet. no, tranquilo, te estamos escuchando perfecto. Ok, entonces entré a hacer ciencias políticas. Uh, Tuve la gran oportunidad de entrar a esta universidad, que es la Facultad de Ciencias Políticas. De esta universidad es reconocida entre una de las 6 mejores facultades del mundo. El nivel es bastante fuerte y sobre todo, como te decía, yo llegué sin hablar una sola palabra de francés, entonces me tocó, sí, porque sí, aprender el francés. Yo pasaba me acuerdo mucho que mis primeros 3 a 4 meses yo estudiaba los viernes y sábados, hasta la 1 o 2 de la mañana, porque no tenía opción, tenía que eh, hablar, eh, hablar francés. Paradójicamente, en Bruselas se habla bastante el inglés, pero en la ciudad de Mons, siendo una ciudad relativamente media para la talla del país, muy poca gente habla inglés, entonces no tenía otro medio de comunicación que el francés. Entonces me tocó adaptarme y aprender el francés hacer rápidamente. Y qué mejor que directamente en la universidad. Entonces, como quien dice, me lancé a la piscina sin saber nadar. Y así fue como aprendí el francés y entré a la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Lovaina. Excelente, qué interesante ese esfuerzo que realizaste. Y bueno, el tema, digamos, del ejercicio del idioma, pues obviamente es una barrera que pues desafortunadamente nos tenemos los colombianos. Cuando uno hace un análisis de los datos, solamente el 1% de los colombianos, por ejemplo, habla inglés. El 1% de los colombianos solamente habla inglés. Obviamente francés, sí que es cierto. El francés sí va a ser mucho menos. Pero mire cómo, por ejemplo, una persona que habla francés no solamente se comunica en Francia, sino también con todos los países que fueron colonias francesas, o que incluso que siendo ciudades limítrofes, como en el caso de Bélgica, pues terminan también hablando el mismo idioma. Esta es, digamos, es una característica muy fronteriza. Por ejemplo, en el norte en el norte de España la gente también suele hablar Hablo un francés, poco francés, es cierto, así como en el sur de Francia la gente suele hablar español, es correcto. por Y esas también en parte combinaciones. todo lo que, por ejemplo, Uh -huh. no me acuerdo cómo es que se llama el pueblo, la Ronquera, parte de España, o sea, Ajá. el último pueblo de Y con la frontera entre hay una zona España creo que se llama Girona, Girona, y la ahí gente es todo el habla mundo habla francés. francés y es digamos como eso es lo interesante de Europa, ¿no? Que en un espacio muy corto tú estás
con la posibilidad de poder aprender de culturas y de idiomas, cosa que pues obviamente no tenemos nosotros aquí, porque pues el gran grueso del territorio y el gran grueso de la población pues habla el Español. idioma español. Bueno, Juan, y el tema cultural, el choque cultural, las prácticas culturales, ¿cómo te fue con eso? Pues difícil, porque obviamente aquí las personas se adaptan según la temporada del año. En Colombia, de una cierta manera, tenemos la ventaja. Somos, yo creo que en eso, yo lo digo siempre, tenemos la suerte que en Colombia tenemos el sol todos los días. Pase lo que pase, nos hace un buen sol, calor, obvio, sí, muchas veces tenemos un calor extremo, pero entonces nos permite mantener como un ritmo regular de salidas, de paseos, de encuentros, de actividades, cosas que aquí en estos países varía dependiendo de la temporada. Tú ves mucho en invierno, sobre todo en los fuertes momentos de lluvia, tú ves cómo las personas realmente salen, se quedan en casa a invernar. ¿Ah? Si salen es directamente a un restaurante o a una actividad en un lugar cerrado. Pero ya cuando ves que hay sol, apenas hay un rayo de sol, o sea, la gente sale. Entonces para mí eso al principio fue un choque porque pues yo decía, bueno, pues vamos, hagamos en la universidad, por ejemplo, yo soy un callejero, para decirlo así, me encanta salir, me encanta conocer, me encanta viajar, mi madre siempre me ha dicho que yo he nacido con una maleta en la mano, porque lo que me hablen de viaje yo soy directamente, digo sí. Entonces yo era el que incitaba en la universidad a salir, a conocer el país, y pues ellos decían, no, pero es que mira, llueve, es que hace frío. La gente es bastante, cambia su comportamiento social según la temporada. Entonces para mí eso fue muy fuerte, cosa que en Colombia no lo hacemos. O sea, yo creo que no hay fin de semana que un colombiano no salga o un eibano no salga a tomarse algo a Rivera, a ir al desierto de la Tatacoa, a ir a Yaguará, porque pues tenemos el sol, tenemos el clima y nos permite movernos todos los días, ¿sí? Cosa que no tenemos aquí en Bélgica. Ah, qué interesante eso. Bueno, y entonces entras a la universidad, allá compartes con personas, me imagino, también de otros países, no solamente con personas de allí, o tú eras el raro de allá. Raro no, el extranjero, pero sí encuentras latinos poco, en Lovaina latinos poco, pero mucho africano, mucho del continente africano, italiano, francés, la verdad, mucho europeo, éramos muchos extranjeros, personas de orígenes árabes, eh, hay que decirlo, encuentras Chinos. mucho en la universidad, pero latinos pocos en la facultad donde yo estuve. En la otra facultad que se encuentra en la ciudad de Lovaina, hay, hay un grupo latino más grande que en la facultad donde yo estuve. Muy bien. ¿Es costoso estudiar en esa universidad? ¿Cómo se maneja el tema de acceso a esa universidad? Es costoso sí y no. No es costoso para las personas que vienen como ciudadano belga. Atención, no tener la nacionalidad es diferente, pero puedes venir como ciudadano belga. No es costoso. En mi época, yo me hablo de mi época, el año de la universidad costaba 850 euros, totalmente diferente al precio de Colombia. Ahora, si vienes como extranjero, uh, creo, en mi época costaba, porque yo tuve la historia de una colombiana que vino a estudiar realmente como extranjero, es decir, no venía como ciudadano europeo, sino como extranjero a estudiar sus 5 estudios, estaba alrededor de unos 2.200 a unos 2.500 euros el año, que incluso así yo creo que es mucho más accesible que en Colombia. Así Uh, es. porque pagas el año, no pagas el semestre, cosa diferente, y además estás en una muy buena universidad y en una buena carrera.
claro. Mm, Sí, siempre eh, hay una diferencia importante. y todo lo que es libros, todo lo que es esto, material educativo es bastante barato, no es caro como en Colombia. Y hay que decirlo que aunque tú seas extranjero o ciudadano europeo, pues Bélgica, siendo un país socialista, uh, con, tiene un socialismo que se basa con la responsabilidad del ciudadano, es decir, ellos intervienen por el ciudadano, pero el ciudadano también tiene que pagar algo. Por explicártelo mejor, los 2.500 euros que un extranjero viene y paga, casi son los mismos 2.500 euros que yo como ciudadano tenía que pagar, solo que el Estado interviene en una gran mayoría de este precio y yo tenía que pagar de esos 2.500 euros 850 euros. Por eso es que se habla aquí de un socialismo donde el ciudadano es responsable. Qué interesante, claro. La idea es ofrecerle la oportunidad, pero que también el ciudadano entienda que el Estado está haciendo un esfuerzo y que por supuesto en ese ejercicio pues está siendo subsidiado, está siendo beneficiado. Claro, claro, Y incluso que, o sea, el Estado te dice, ok, señor, yo te pago, te ayudo a pagar la universidad. Obviamente, por ejemplo, yo tenía esos subsidios porque tanto mi madre como mi padrastro trabajaban. Pero una persona, un estudiante que tenía padres discapacitados o con la imposibilidad de trabajar o con unos salarios bastante bajos, los subsidios podían ser mucho más grandes. Yo tenía compañeros quienes pagaban 200 euros al año e incluso algunos no pagaban un solo peso, un solo euro. ¿Por qué? Porque el Estado completaba totalmente. El Estado se adaptaba según la situación económica del hogar. Ahora bien, si por ejemplo, pero o sea, el Estado te dice, te ayudo, pero atención, si usted pierde 3 veces el mismo año, usted ya no es rentable para el Estado. wow, Y en ese momento la persona tiene que o bajar sus ambiciones, es decir, no salir de una universidad, pero salir, yo hago la traducción literal de francés, a una autoécole superior que te da acceso a un diploma profesional más no universitario. eh, la persona tiene que hacer este cambio o cambiar de carrera y tendrá otra nueva oportunidad. Pero este proceso solamente se permite una vez. Y si la persona vuelve y pierde esa oportunidad, ahí ya la persona tiene que asumir totalmente el costo de sus estudios e incluso algunas veces puede ir hasta el reembolso al Estado de lo que el Estado ha pagado en su proceso. que sería finalmente lo mejor, ¿no? Porque muchas Claro, veces responsabilizando. aquí se opta también por esa idea. Nosotros vamos a entrar en este momento en el tema de la gratuidad de la educación superior. Y pues lo que uno esperaría es que, por ejemplo, en el caso de estos estudiantes universitarios que reciben toda la educación superior gratuita, pues que reviertan esa formación en un proyecto de carácter social, ¿no? Que atiendan necesidades del Estado. Yo le pongo un solo ejemplo, el departamento de Huila tiene municipios con un 19% de personas en condiciones de analfabetismo, que es una cosa que uno no puede creer. O sea, el municipio como Colombia tiene un dato como ese, el 19% de las personas no saben leer y escribir. O sea, cuando estamos hablando de inteligencia artificial, cuando estamos hablando de que las personas deben manejar 3 o 4 idiomas, en el departamento del Huila, pues gran parte de la baja competitividad que tenemos y de los retos que tenemos como departamento para poder ser internacionales pasan por ejemplo, manejar el bilingüismo. Pero mira cómo, por ejemplo, en el caso de la Universidad Subcolombiana, 12.000 estudiantes pudieran en un determinado momento asumir una tarea fuerte para promover este tema del bilingüismo. Entonces, yo, papá Estado, le doy a usted la matrícula, pero usted también asúmame un problema que tengo en este momento en relación, por ejemplo, con el tema de analfabetismo que está directamente ligado a la pobreza, a la falta de educación financiera, a la violencia y a un sinnúmero de factores que nos tienen a nosotros en el tema de la pobreza. Algo Listo, que me dime. gusta, por ejemplo, es este socialismo que se aplica en Bélgica, también se aplica en todos los sectores, por ejemplo, también en la parte de la salud. Tú tienes aquí las diferentes
¿cómo es que se llama en Colombia? EPS, ¿ah? Ajá. que puede ser tanto públicas como privadas, pero pues hay que decirlo, tienen el mismo servicio, pero todas las EPS te dicen, intervenimos otra vez según su situación económica del hogar, ¿ah? Se tienen en cuenta todos los ingresos que el hogar recibe, tanto si hay una madre, un padre que trabaja, si ya subsidios que el Estado da, todo eso se tiene en cuenta. Y cuando una persona va al médico, esta persona paga normalmente la consulta al médico general, cuesta entre 25 a 30 euros, pero tú pagas 25 euros, pero el médico te da un papel que dice que pagaste bien una consulta médica y con ese papel tú vas a tu EPS y la EPS te regresa 16 euros. Es decir, que realmente tú pagas entre 9 a 10 euros solamente por una consulta médica. Ajá. Pero te repito, es el mismo sistema socialista donde el ciudadano es responsable. El Estado ayuda, subsidia, pero no da gratis. Qué bien. Claro, es algo que definitivamente funciona, porque cuando a la persona se le da todo gratis y no hay como un esfuerzo, incluso ahí hablaba con el padre que maneja el banco de alimentos y decía es que nosotros tenemos que cobrar a la gente el alimento, porque si usted se la da gratis, él va y la vende. Entonces, si él por lo menos paga una parte de esa comida, él siente que es de él, que la pagó con su esfuerzo y que de esa forma pues no la va a desaprovechar. Bueno, ¿cómo era la dinámica académica ya? ¿Cuál eran, digamos, las actividades de clase? ¿Cómo eran los profesores contigo? ¿Cómo se manejaba el tema ya, pues siendo latino, ¿no? ¿Cómo ven ellos en ese ejercicio a Colombia? Bueno, depende. Mira que varía mucho del profesor. ¿Ah? Yo no puedo ocultar que yo sufrí una parte de mi universidad de racismo puro, porque muchas veces me afrontaba a comentarios como que tú eres colombiano, tú no sabes nada, los colombianos no tienen esa capacidad de qué vienes a hablar. Recibía comentarios de ese tipo, pero también recibía comentarios de personas que decían, vaya, eres colombiano, conocemos estudiantes que han venido a Lubaina y que le ha ido bastante bien, conocemos latinos, por ejemplo, el expresidente de Ecuador, Correa, él salió de mi universidad y mi Ajá. profesora alcanzó a darle en los últimos cursos de Correa, cursos al expresidente. Entonces, o sea, encontré dos polos opuestos, totalmente, extremos. Y, y tuve profesores muy buenos. En Derecho Internacional tuve el profesor Leardi, que es uno de los 4 únicos abogados, si no me equivoco, del mundo, expertos en Derecho Internacional en el mar. Es uno de los abogados que está ayudando a resolver el problema del mar de China, con la invasión que China está haciendo en las diferentes islas de Vietnam, de Japón, etc. Entonces, de riqueza, ¿cómo decirlo así? Perdóname, no encuentro mis palabras, de riqueza de conocimiento fue bastante grande, porque tuve unos profesores muy, muy buenos. Lastimosamente, como me confronté con unos 2, 3 durante mis épocas de universitario que eran bastante cerrados para mí. Eran personas que lastimosamente estaban en el lugar equivocado, pero yo creo que mi universidad no la cambio, fue fenomenal e incluso muchos profesores les gusta a los colombianos, nos consideran como personas inteligentes. ¿Ah? La Universidad de Lubaina tiene mucho intercambio con la Universidad Nacional de Bogotá. Ah, qué interesante, qué interesante. Eh, bueno, ¿y cuánto es el tiempo que duras en el pregrado y cómo pasas a la maestría? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, como yo te decía, aquí en Bélgica el sistema es diferente en Colombia. Tú tienes dos posibilidades para ser profesional.
Uno, o vas a un colegio superior, que es de 3 años, que es como, sería como un pregrado en Colombia. Otro, vas a la universidad, que es de 5 años. Y en este 5 años tú haces 3 años de pregrado y 2 años de maestría. Cuando tú vas a la universidad, tú tienes que pasar estos 5 años. Si tú pasas a tu cuarto año, es decir, tú tienes tu pregrado, pasas al primer año de maestría y no terminas, tu pregrado no vale. No es válido jurídicamente ante el Ministerio de la Educación. Entonces, o tienes la elección, o vas a un colegio superior, haces un pregrado y eres profesional y sales en 3 años, o te metes en el reto de ir a la universidad. Aquí la universidad realmente es, o sea, tú ves el primer año bastante alumnos, pero en los últimos años tuve 5 o 6. Yo me acuerdo que cuando yo entré a la universidad éramos 600, de la Facultad de Ciencias Políticas éramos, yo creo que 250. Al siguiente año éramos 20, porque es un nivel bastante alto. Es muy exigente, es bastante exigente la Universidad de Lovaina. Wow, qué interesante eso. Pero bueno, entonces realmente los tiempos son muy favorables. O sea, es muy fácil tener a personas jóvenes ya con su pregrado y su maestría, porque aquí ya lo que tú me cuentas, aquí se hace en 7 años, porque aquí el pregrado dura 5 y la maestría dura normalmente 2 años, ¿no? Pero mira que yo, o sea, yo prefiero el sistema de Colombia en el sentido que en los 7 años tú aprendes mucho más, tú te preparas bastante para la carrera, para la vida profesional. Cuando tú pasas este proceso de 7 a 5 años, yo le he dicho incluso a los profesores por ejemplo, mi asesora de maestría me decía, tú tienes razón, porque yo le decía, hay bastantes cosas que solamente sobrevolamos. Por ejemplo, en mi profesión, o sea, siendo en mi diploma de politólogo, hubo bastantes cosas que solamente sobrevolamos, que vimos de manera general. Yo decía, un politólogo que no sea capaz de analizar este tema, para mí son falencias del sistema. Cosas que, por ejemplo, en Colombia no tenemos. Y eso los profesores, por ejemplo, los profesores que les gusta a los estudiantes colombianos, ven la diferencia de un belga que hace una maestría a de un colombiano que ha hecho un pregrado en Colombia y viene a hacer una maestría. Las capacidades son totalmente diferentes. Claro. Claro, es el tiempo, además que muchas carreras, por ejemplo, plantean la posibilidad de que el estudiante haga su práctica en instituciones, que no solamente conozca la parte teórica, sino que vaya al campo. Los estudiantes de ciencia política y derecho, en el caso de derecho, que tienen que estar durante un año en un consultorio, practicando, haciendo su ejercicio, Bueno, eso por supuesto debe ser... las prácticas aquí de la maestría son 3 meses. Claro, imagínense. No es nada. En 3 meses. Y eso que a veces yo conocí estudiantes de mi promoción que fueron a hacer prácticas donde los ponen a sacar fotocopias, a llevar el café, a preparar la sala de reunión. Claro. Yo tuve la suerte que tuve unas buenas prácticas y que me quedé en el Parlamento Federal, pero tuve otras personas que lastimosamente tuvieron unas prácticas bastante malas y que no los prepararon para la vida profesional. Desde ahí yo digo, el sistema de Colombia de los 7 años, para mí, yo creo que Claro, es claro, bastante la bueno. diferencia. Bueno, muy bien. Y entonces terminas esa maestría y ahora arrancas el ámbito laboral y profesional. ¿Cómo terminas enganchado en el ámbito laboral? ¿Qué tienes que hacer para lograr eso? ¿Cómo, Isa? Me estás preguntando por mi... Sí, ya terminas tu maestría, ya tienes el pregrado, tienes los títulos, pues son títulos que no tienes que homologar porque los lograste allá en ese país.
y entonces estás habilitado para trabajar. ¿En dónde arrancas a trabajar y cómo lo haces? Yo arranqué a trabajar en algo totalmente opuesto a mis estudios, que fue la parte del comercio, como la empresa de la familia de mi madre. Y rápidamente cambié gracias a mis prácticas como colaborador parlamentario de un partido político belga en el Parlamento Federal. Aquí hay varios tipos de parlamentos porque Bélgica es un estado federal. Entonces hay los parlamentos regionales y después está el Parlamento Federal. Y estuve ahí trabajando como asesor, colaborador parlamentario del grupo político. Yo era el encargado, el responsable de la comisión, aquí se dice RELEX, que es decir, de las relaciones exteriores, de la Comisión de Defensa y la Comisión de Salud. Estuve trabajando ahí 6 meses, tuve la proposición del contrato a duración indeterminada, pero lastimosamente eso pasó en enero del 2019. Entonces, enero del 2019, llega el COVID y el Estado entra en una restricción budgetaria. Entonces, todos los contratos lastimosamente no se dieron y me pasé a nuevo comercial. Estuve como, podemos decirlo así, como responsable de comercio de una empresa neerlandófona que habla neerlandés, que vendían una aplicación para renovar casas. Estuve ahí unos meses, pero al fin y al cabo el comercio no era lo mío. Yo me daba cuenta que no me gustaba ese mundo. Yo siempre quería quería trabajar en algo que tuviera relación con mis estudios. En ese momento vi un puesto en la ciudad de Mons como coordinador de la planificación de urgencias y envié mi hoja de vida. Presenté los exámenes. Lo que fue extraño era que en el Parlamento Federal yo trabajé por el partido opuesto al partido que está actualmente en la alcaldía de Mons. Yo dije, bueno, en el peor de los casos me dirán que no, como quien dice, el que no arriesga un huevo no gana una gallina. Envié mi hoja de vida, pasé los exámenes escritos, porque como es funcionario público, pasé exámenes escritos, pasé los exámenes orales y en 3 meses me dijeron, mira, eres el elegido y comienzas la otra semana. Oh, En qué resumen, interesante. ese fue como yo llegué a mi cargo. No, pues qué interesante que haya sido a través del mérito. Eso pues muestra en parte que el esfuerzo valió la pena y es un premio pues a todo lo que has logrado hasta ahora. ¿Qué significa estar en ese cargo? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué situaciones has recibido así como críticas difíciles que llega a usted, mejor dicho? Ahora sí me tocó aplicar la creatividad colombiana para ver qué hago aquí. Pues mira que sí, mi jefe, el alcalde y el director de gabinete se ríen porque me dicen, menos mal que eres colombiano, estás acostumbrado al estrés, al riesgo. Y digo, sí, lastimosamente, Colombia pues vivió una época bastante oscura y de ahí aprendí, como quien dice, a la intuición indígena. ¿Qué es el coordinador de la planificación de urgencias? Este puesto es bastante nuevo y desconocido en Bélgica, hay que decirlo. Este puesto se creó en el 2006 después de un gran catástrofe de una empresa Seveso. No sé si en Colombia conocemos lo que es una empresa Seveso. Una empresa Seveso es una empresa que trabaja con productos químicos bastante peligrosos o que almacena estos productos químicos. En 2006 hubo un gran accidente que se dieron cuenta que a pesar que la policía, que los bomberos, que las ambulancias, que la defensa civil, que la armada estuviera en el lugar, uh, cada uno iba por su lado. No había una coordinación, no había un maestro de orquesta.
Y a partir de ese momento el Estado belga dice, no, necesitamos un funcionario público que represente a la autoridad y que se encargue de coordinar los servicios de intervención de urgencias. Entonces, mi deber es, coordinar cuando hay un evento, un incendio, una catástrofe, un edificio que se va a caer. Tengo que primero informarme de todo lo que está pasando, informar al alcalde, aconsejarlo de es que informamos a la población, si informamos a la población, qué informaciones damos para no generar pánico, para ¿cómo se dice? Resurre, para, perdóname, perdón las palabras, para, sí, para no generar pánico en la ciudadanía, saber qué es lo que es, cómo la policía va a interactuar, cómo los bomberos van a interactuar. Entonces, todo ese tipo de información es mi responsabilidad. Mi puesto es, yo lo adoro, pero tiene una gran responsabilidad tanto civil como penal. Porque hay momentos que yo tengo que también tomar decisiones por el alcalde, porque tengo como una especie de poder, de rogación de poder que el alcalde me da. Por eso es que habla que yo soy como el representante del alcalde ante estas situaciones. Claro, y en todas las situaciones de riesgo, pues es importante que alguien asuma esa tarea. Nosotros, pues aquí tenemos los directores de gestión del riesgo. Digamos que esa tarea uno se la reparte entre la Secretaría de Gobierno y el director de gestión del riesgo. Yo también pues, fui secretario de Gobierno de esta ciudad y pues aquí las eventualidades sí son todos los días. Es increíble la cantidad de cosas que pasan que son inimaginables. Me acuerdo mucho un caso de el día que iban a hacer aquí, pues, un evento masivo que es el San Pedro, las fiestas de San Pedro las tiene que organizar el secretario de gobierno. Y pues imagínense organizar a 200.000 personas que están bajo el insumo del consumo de alcohol para que no se le metan a los caballos, para salvaguardar la seguridad de las personas que participan en los desfiles. Es una cosa bastante compleja y ahí como secretario de gobierno pues coordinado mucho con el director de gestión del riesgo que pues además era un médico, entonces con él se manejaba todo el enfoque preventivo, ¿no? Y era Claro, claro. muy Ante los grandes eventos, yo, por ejemplo, tengo que reunir el comité de seguridad, dar las informaciones de los organizadores, por ejemplo, si fuera el San Pedro, decir para dónde pasa el desfile, cuáles son los puntos peligrosos, cuáles son los riesgos. Tenemos que mirar todo lo que son los balcones que dan ante la ciudad, porque pues la gente se acumula en el balcón, las famosas graderías, verificar que todas las graderías están bien instaladas, los asados que están electrónicos, asegurar que ha sido instalado por empresas profesionales, la parte de gas, que todas las instalaciones de gas son bien instalados. O sea, es bastante, toma un año la preparación de estos eventos. Eh, la semana pasada, lastimosamente por causas externas, tuvimos que anularlo, pero estábamos preparando un evento de más de 120.000 personas en un solo día, que se llamaba la City Parada, donde es una fiesta electrónica durante un recorrido de 5 kilómetros. Pero pues obviamente teníamos que mirar el perímetro de seguridad. No olvidemos que hace unos 5 o 6 años Europa sufrió una gran ola de atentados terroristas con camiones, con carros. Entonces tenemos que instalarlos, saber en qué posición, en qué calles son las más peligrosas. Entonces tenemos que instalar cierto tipo de barreras en esa calle. Tenemos que mirar dónde poner el puesto de la Cruz Roja, y también tenemos que prevenir que en caso tal que pase algo, dónde nos tenemos que reunir, cuál es el perímetro que tenemos
que isolar de la otra parte de la ciudad, porque pues la otra ciudad tiene que continuar a vivir. Entonces tenemos que isolar dónde meter a los, a las víctimas y dónde meter también a las víctimas que no están lastimadas, que no están lastimadas de gravedad. Entonces tenemos que abrir lo que se llama un centro, ¿cómo se dice decir eso? Un centro de accueil, donde tenemos que abrir edificios, requisicionar edificios para meter a estas personas, darle también un seguimiento psicológico. Entonces, también hay un plan psicosocial que tengo que planificar, que tengo que meter en ruta en caso tal que llegue a pasar algo. Entonces, tengo que realmente, o sea, no hay mejor comparación como el maestro de orquesta. Así lo dice el alcalde, tú eres el maestro de orquesta. Ese es mi rol, ante tanto los eventos como las catástrofes. Qué interesante toda esa formación y pues ya estás listo para que te vengas a organizar el San Pedro, hombre. Ya con toda esa, con toda esa preparación te vienes a organizar unos 4 San Pedros acá. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sería una buena idea. Sí, claro, es una responsabilidad bastante importante la que estás asumiendo. Bueno, ¿y qué te dice la gente? ¿Cómo ven tu trabajo? ¿Cómo ven lo que estás haciendo? Pues no es por echarme flores, pero bien, la verdad están contentos. Con la policía trabajamos muy bien. Lo que pasa es que en Mons llevaban 5 años sin un funcionario de coordinador planner, sin un coordinador de planificación de urgencias, llevaba 5 años. Este puesto lo tenía un director de un servicio, pero pues obviamente cuando tú eres director de servicio de urbanismo, tenía, bueno, otros tres servicios más la planificación de urgencias, la función no estaba muy bien llevada, ya que cuando yo llego comienzo a meter mis pautas, me tocó ser firme. La verdad no creía que me tocara tanto porque al principio fue un choque con la policía, porque obviamente cuando tú eres civil y decirle a la policía, no, yo no quiero esto, yo quiero esto, eh, lo toman mal. Pero ya hoy en día somos como un y mugre con la policía, con el director de la policía, con los diferentes comisarios de policía. O sea, nos llamamos a todo el tiempo de que pasa algo. Ayer, por ejemplo, tuvimos que cancelar un grupo de personas que aman el tuning, o sea, los que modifican los carros. Eran más de casi 200 carros que llegaban a la ciudad de Mons, y pues es peligroso porque esas personas cogen las autorrutas como pistas privadas, pues pueden generar grandes accidentes. Entonces, me llaman a cualquier hora. Yo tengo que estar disponible 24 horas sobre 24 horas, 7 días a la semana. Uh-huh. Y 24. anoche me dijeron, ¿qué hacemos? Entonces, yo soy el primer filtro. Yo digo, no, anulamos. ¿Qué piensa el alcalde? No, no lo va a llamar. Yo conozco más o menos su pensamiento, su personalidad. Yo tomo la responsabilidad, yo tomo la decisión, anulamos. Entonces, este tipo de iniciativa, ese tipo de cambio que he dado, les ha gustado bastante. He creado también un nuevo sistema sobre los eventos, sobre la planificación de urgencia. He creado por evento lo que es el plan de urgencia del evento, y pues todo eso la gente lo ha mirado muy bien, con los bomberos nos llevamos bien, con la defensa civil. O sea, estoy muy contento por lo que hice las otras disciplinas, para no, en mi vocabulario se llaman disciplinas. Estoy muy contento de lo que las disciplinas hablan de mi trabajo. Entonces, la verdad, me puedo echar las flores sin ningún problema. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, y eso es importante porque estás llevando el nombre de nuestro país en alto y pues así como hay compañeros que no nos ayudan mucho cuando van a otros países a hacer cosas no muy bien vistas, pues que haya colombianos que estén sacando adelante la cara a nuestro país por su rigurosidad, por su trabajo académico, por su seriedad, pues nos alegra mucho. Y parte del ejercicio de diálogos con el mundo es ese, es increíble. Usted no se imagina
creo que ya vamos casi por 40 entrevistas. Hace poco estuve entrevistando a un egresado de la Universidad Surcolombiana que está en Chile. Estuve también entrevistando a una médica que está en Chile también haciendo un trabajo bien importante, una médica cirujana plástica que es una de las cirujanas más destacadas en Francia, un experto en organización de eventos internacionales que está ahorita acompañando a la organización del Mundial de Fútbol. Van a postular a Portugal y a España y él es uno de los organizadores. En fin, y son huilenses y son personas que uno diría la guerrearon y se metieron allá y se abrieron el espacio, y es parte del mensaje que queremos darle a los huilenses. Los huilenses tenemos cosas maravillosas, cuando nos proponemos algo lo logramos, y gran parte del objetivo de este programa de Diálogos con el Mundo tiene que ver con eso, con hacer que la gente entienda que es posible, que el mundo realmente es un pañuelo, es muy pequeño. Cuando uno sale al extranjero, cuando viaja a otros países, se da cuenta que hay cosas interesantes por aprender, definitivamente, pero que también nosotros tenemos cosas que son muy valiosas y que hacen que pues, nos inspiremos y que saquemos toda la fuerza y todas las ganas para sacar adelante este país que es tan maravilloso. Un ejemplo de lo que ocurre en Bélgica, un país tan pequeño de 35.000 kilómetros cuadrados, ahora que hablábamos por fuera del programa, Juan, esto es un departamento, o sea, es un país que es un departamento, sin embargo tiene un Producto Interno Bruto mucho más grande que nuestro país, es exportador, tiene un desarrollo tecnológico, es un centro cultural, en fin, tiene una gente que hace muy valioso este país. Y nosotros Es un también. bastante, como te decía, también muy rico políticamente. Es la capital de Europa. Por ejemplo, en la ciudad de Mons está la SHAPE. La SHAPE es el cuartel general de las fuerzas aliadas. Es decir, donde todas las operaciones de la OTAN se deciden en la SHAPE, que es aquí en Mons. Yo trabajo con la SHAPE porque obviamente en mi análisis de riesgo de la comuna, la SHAPE es un lugar a un riesgo altísimo, sobre todo desde que pasa la guerra con Ucrania. Han sido amenazados, de ser bombardeados. Entonces nos hemos tenido que reunir al estilo de las famosas películas americanas en la sala de crisis, que llamamos nosotros, en el Pentágono. Cuando uno ve así en las películas americanas, trabajamos con la SHAPE, con el SACEUR, que es el general supremo de la OTAN, que vive aquí también en la ciudad de Monza. Él vive, uno de los hombres más poderosos del mundo, vive en esta pequeña ciudad. Y que entonces, te decía, es un país bastante pequeño, pero cuando uno se da cuenta es bastante rico, tanto riqueza natural como también su riqueza política. Claro, y además le atribuyen el hecho de haber sido o haber ocupado un papel muy importante en torno a lo que fue la consolidación de la Unión Europea. De allá fue que salió el concepto del euro. Precisamente una persona de Bélgica fue el que diseñó el billete y las monedas de Bélgica. En fin, hay un papel muy importante de este país en el contexto global, la presencia, por supuesto, de organizaciones internacionales y de la posición geoestratégica, ¿no? Hay quienes dicen que Bélgica ha sido pues el campo de batalla de Europa, ¿no? Allí se vivió la batalla de Waterloo cuando vencieron a Napoleón Bonaparte. Los alemanes también sufrieron allí y realizaron sus principales batallas. Y digamos esas características de este país pues lo han llevado a ser muy importante en el contexto de Europa. Luego ya de esta reflexión, de lo que estás haciendo en tu vida, me gustaría conocer de tu parte qué recomendaciones le daría a un colombiano que estuviera interesado, ya sea en ir a trabajar, en ir a estudiar o simplemente de turista a Bélgica. ¿Qué recomendaciones les darías? Bueno, de turista, visiten todo.
Lastimosamente, las personas que vienen a Bélgica simplemente vienen por Brujas, que es una ciudad muy bonita, se le dice que es la Venecia del Norte, pero Bélgica tiene muchas más ciudades a visitar. Tiene la ciudad de Liège, tiene lo que es la parte del sur, tiene Monza, la ciudad donde yo vivo fue capital europea cultural en el 2015. Tenemos una gran historia. En Monza hay la casa de Van Gogh. Van Gogh pintó muchos de sus cuadros en la ciudad de Mons. Tenemos Brujas, también tenemos Ghent, es una de las ciudades más bonitas de Europa. Y obviamente tenemos Bruselas, Bruselas que tiene la plaza principal más hermosa del mundo. Es una cosa espectacular cuando uno camina por la plaza principal de Bruselas, tanto en el día como en la noche. Para venir a trabajar, honestamente, hay que hacerlo. O sea, es un país con muchas oportunidades, tanto trabajo como estudio. Países con muchas oportunidades. La diferencia que tenemos con Colombia, lastimosamente, por ejemplo, en mi caso es un vivo ejemplo, es que la meritocracia aquí existe, aquí no hay, bueno, en algunas partes todavía se ve la famosa palanca, pero es muy poca, realmente es muy poca. Yo entré golpeando puertas al Parlamento Europeo, siendo totalmente extranjero. Yo solamente con mi segunda nacionalidad entré a un parlamento, pero ¿qué me hice? Golpeando puertas, golpeando puertas. La verdad, este país abre las puertas. O te abren una puerta o te abren una ventana, pero te escuchan. Entonces vale la pena venir y en la parte para estudiar hay que hacerlo. Te repito, la Universidad de Lovaina, la ciudad de Leuven, que es la parte, que es la misma ciudad, la misma universidad que yo tengo, pero que se vive en la parte neerlandófona, son unas ciudades supremamente conocidas. Bélgica tiene un nivel educativo bastante alto, bastante alto. Conozco personas que muchas empresas internacionales muy conocidas han venido hasta Bélgica buscando jóvenes egresados o con gente que tiene diplomas de universidades belgas. Es difícil el choque cultural, repito, hay que adaptarse. El tema del idioma es bastante difícil porque para un hispanófono, por temas fisiológicos, ¿no? Me acuerdo cuando yo tomaba cursos de francés, es mucho más difícil la pronunciación, ¿no? Por ejemplo, en francés no hay 5 vocales, sino hay 8 o 7 sonidos diferentes en las vocales. Es difícil, pero realmente vale mucho la pena. O sea, yo lo recomiendo. No hay que tener miedo, no hay que tener miedo desde Bélgica desde Colombia enviar sus hojas de vida a diferentes empresas, a diferentes universidades, que no hay que tener miedo, hay que enviarlas, hay que golpear la puerta que aquí escuchan. Yo creo que hay que intentarlo. Excelente, Juan. De verdad que muchas gracias por este espacio, por esta oportunidad que nos das de conocer, de entrar, por supuesto, a tu vida y a esa experiencia tan maravillosa que muy seguramente va a servir de ejemplo para muchos que quieran ir a Bélgica. Ese es finalmente el propósito de este programa Diálogos con el Mundo, que es un programa que además es transmitido por la emisora de la Universidad Surcolombiana, por Radio Universidad Surcolombiana, he estado, por supuesto, por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana, el Centro de Estudios Internacionales Worski, la Universidad Navarra, la Universidad Cooperativa, la Universidad Antonio Nariño y muchas instituciones, en este caso, por supuesto, nuestro aliado estratégico, OPA Noticias, que es quien se encarga de ayudarnos en la transmisión por distintos medios virtuales de este programa. Juan, ya vamos a entrar al cierre. ¿Cuál sería como el mensaje final que le darías a tus amigos, a tu familia que te está viendo aquí muy seguramente en este programa y a los huilenses? ¿Qué les quisieras decir? Que, repito, que intenten, que vengan, que viajen, que disfruten, pero sobre todo que no nos olvidemos de nuestras raíces, de dónde venimos, que sinceramente presentemos nuestro pasaporte con orgullo, porque
aunque no lo creamos, presentando nuestro pasaporte, también nos abren puertas, porque la gente nos reconoce como gente trabajadora, como gente inteligente y echada para adelante. Así que hay que salir a explorar el mundo. Yo creo que tenemos las capacidades intelectuales para conquistarlo. Muy bien, ¿no? Qué excelente mensaje, Juan. Muchas gracias de verdad. Y pues continuamos nuevamente con Diálogos con el Mundo, con este programa. Hoy estuvimos haciendo pues un acercamiento desde la historia de vida de Juan Calderón, quien nos acompañó en el día de hoy, quien se encuentra en la ciudad de Mons realizando una actividad muy interesante en términos colombianos como director de gestión de riesgo de esta ciudad. Hemos conocido su experiencia, hemos conocido pues cómo construyó su propio proyecto de vida. Hoy está ocupando un cargo importante en esa ciudad. La invitación para todos, para los estudiantes, para los profesores, por supuesto para los colombianos que nos ven, que nos escuchan, a tomarse la tarea de mirar este país, que es un país maravilloso, es un país que nos puede enseñar muchas cosas a nosotros los colombianos, y de eso se trata precisamente este programa, de abrirle la ventana a los colombianos para que puedan mirar otras oportunidades. Llegamos entonces al final de ese programa. De verdad, Juan, muchas gracias por estar aquí y nos estamos hablando. Muchas gracias, Alfredo, por la invitación y feliz día a usted y a todas las personas que nos están escuchando.